Bueno, recién vimos el video hasta Roma. Ahora empezamos con Italia. Y tenemos los distintos mapas de Italia según la evolución en el tiempo. Tenemos que el sur, vamos a ver que el sur estuvo prácticamente unido mayormente los últimos años antes de la unificación. Estuvo como 200, no, como 400, 500, 600 años bajo dominio de la Corona de Aragón, y tenemos que el norte estuvo separado bastante. Entonces tenemos que Italia tiene una cocina regional, marcadamente regional, ¿no? Ahí tenemos el mapa de las 20 regiones, pero vamos a hacer una separación en partes para simplificar toda la gastronomía italiana en tres partes. Tenemos el norte, que son 7 regiones, que es Liguria, el Piamonte, el Valle de Aosta, la Lombardía, el Trentino Alto Adige, el Friuli Venecia Julia y el Véneto. Eso es el norte. Después tenemos la Emilia-Romagna junto con la Toscana. Son las dos regiones que conforman el centro de Italia, y el resto de las regiones son lo que es el sur de Italia. Entonces volvemos a decir, tiene una cocina regional. En el año 476, cuando cae el Imperio Romano, se empieza a desmembrar, perdón, cae la ciudad de Roma, el Imperio Romano se empieza a desmembrar y se forman las distintas naciones, como Francia, Italia, España, Portugal, bueno, todos los demás países que fueron parte del Imperio Romano. Tenemos, naturalmente, los romanos, la mayor herencia la tuvieron los italianos de los romanos. Tenemos que heredaron el mercado el ajo, el aceite de oliva, los frutos secos, el vino dulce. Tenemos que Italia tiene 20 regiones. Italia volvemos a decir, tiene 20 regiones, separamos en tres partes. El norte es la de mayor desarrollo económico e industrial. Es la mayor zona productora de arroz de la Unión Europea. ¿Qué platos vimos de arroz en Italia? Fundamentalmente lo vieron en cocina y lo vieron conmigo, el risotto. Tenemos el maíz también en el norte de Italia. ¿Qué plato vimos con maíz? Directamente la polenta, tanto en el norte de Italia, después lo vamos a ver en Francia también, en el sur de Francia también. Tienen el consumo de lácteos vacunos. Es una gran llanura el norte de Italia. Tenemos la llanura padana, que es una gran llanura, lácteos y carnes vacunas. El consumo de materia grasa en el norte de Italia de materia grasa es de manteca. Entonces tenemos que los quesos son semigrasos porque la mayor parte de la grasa se usa para hacer la manteca. Tenemos el consumo de vinos tintos, el queso grana padano, habíamos visto que estaba por toda la llanura padana, el risotto milanés, naturalmente la Lombardía, cuya capital es Milán, el risotto milanés, la cotoletta la milanese, que es la llamada, lo que nosotros llamamos la milanesa, el pan dulce milanés, el pan dulce genovés, naturalmente en Génova. Volvemos a decir el consumo de polenta. En el Piamonte tenemos una zona boscosa, tenemos el consumo de trufas blancas y negras, avellanas, tenemos avellanas, lo cual nos provee Nutella. En Lombardía, Profe, lo perdón, de las trufas, ay, perdón, lo de sí, las trufas es en la región norte todavía, ¿o no? el norte, estamos en el norte. Perfecto, Por el Piamonte es parte del norte. genial. Gracias. No, por favor. Entonces tenemos las trufas en el norte, perdón, las trufas en el norte, sí, en la zona boscosa. Tenemos avellanas también en el Piamonte, el Nutella se hace con avellanas, el pesto, que es una salsa genovesa, los bizcochuelos genovés o genoise, que es el pionono, el carpaccio, que es el carpaccio y el tiramisú, que son dos inventos medianamente recientes del Véneto, el pandoro, que es la versión navideña, es decir, preparación navideña, así como tenemos el pan dulce milanés y el pan dulce genovés, la versión del panificado navideño que tenemos en el Véneto es el pandoro. Después tenemos las cimas rellenas, que es una preparación genovesa también.
que es un corte, sí, originalmente se hace con el cuello de la vaca, acá lo tenemos que hacer con un corte tipo matambre, que tiene un relleno de espinacas, de guisantes, ¿cómo se llama? Arvejas, huevo, pan rallado. Lo vamos a hacer en clase. Después tenemos embutidos, el salame milanés es el más conocido. Después tenemos la torta pascualina, naturalmente de Génova. Después tenemos Génova y Venecia y el Véneto, es decir, la Liguria, cuya capital es Génova, y el Véneto, cuya capital es Venecia, fueron dos repúblicas marineras, las dos, y comerciantes. Entonces tenemos que, tanto en una como en otra, el consumo de pescados y mariscos, naturalmente, es casi obvio. Después tenemos el centro, que es la Emilia-Romagna y la Toscana. Las dos zonas, las dos regiones, perdón, tienen la mayor evolución cultural de Italia. Ahí es donde nació el Renacimiento. Tenemos también es la zona de mayor desarrollo gastronómico porque es puente entre las dos partes, tiene una parte de la Emilia-Romagna, sí, de la Emilia-Romagna, tiene una parte de la llanura padana, entonces tenemos el consumo de carnes rojas, tenemos la vaca romagnola, que es productora de carne, y la vaca reggiana, que es productora de leche. Entonces, ¿qué conocemos de la Emilia-Romagna? Tenemos el queso reggiano, el queso de Parma, el jamón de Parma, la sopa cachuco, la sopa ribolita, la ciudad de Bolonia, que es una ciudad muy gastronómicamente desarrollada. Tenemos, recuerden, las preparaciones a base de verdura de hoja, cómo se llaman a la florentina, porque en la región de la Toscana está la ciudad de Florencia, ¿no? Tenemos frutas y hierbas. Después tenemos el sur. El sur es la zona de menor desarrollo económico, tiene influencia griega, árabe y española, y naturalmente fenicia también en menor medida. ¿Qué llevaban los griegos y los fenicios? ¿Y qué llevaban los árabes? Los árabes habíamos visto la berenjena, las naranjas y las especias. Los griegos habíamos visto que llevaban el aceite de oliva y el vino. Tenemos producción y consumo de pastas, producción y consumo de aceite de oliva. Salvo la Liguria, el norte no tiene mayor consumo de oliva, sino que es consumo de manteca. La Liguria, que es donde está Génova, sí tiene producción y consumo de aceite de oliva. Volvemos al sur. El sur está atravesado por la cadena de los Apeninos, entonces tenemos que tanto en toda la parte sur, tanto en en la isla de Sicilia y la isla de Cerdeña, que son regiones altas, la mayoría de los quesos y la mayoría de las carnes son pecorinas, son ovejas. También tenemos quesos de cabra, también tenemos queso de leche de búfalo, leche de yegua en las zonas altas. La berenjena que la llevaban los árabes, es la cuna de la pizza, la cuna de las salsas de tomate, la gran producción de tomate, tomates disecados, cítricos, frutas, naturalmente las islas y las penínsulas productoras de pescado, los alcauciles, la pizza al corte, que es un invento italiano. Vuelvo a decir, Nápoles es la cuna de la pizza. Tenemos los turrones, también influencia árabe, el vino Marsala, que es del sur también, productos cítricos, influencia árabe. Después la fruta de martorana, que es pasta de almendra, que se talla con la forma de las distintas frutas, el queso sardo y el queso sardo pecorino. El sardo común es vacuno, el sardo pecorino naturalmente es de oveja, por eso es pecorino. Después la casata siciliana, vuelvo a decir, carne de cordero. Que era el slow food, nace como una rebelión contra el fast food, que tiene el objetivo de defender las tradiciones y las culturas locales, la buena alimentación, el placer gastronómico y un ritmo de vida más lento. Tenemos los banquetes que no son iguales a los banquetes romanos, hay presentación, teatralidad en la presentación, fueron los que incorporaron el uso del tenedor en Europa en el siglo XI, el uso de cubiertos en el siglo XV, o sea, en el 1400. Catalina de Medici, que era la hija de uno de los aristócratas florentinos más importantes, se casó con el rey de Francia y llevó el banquete italiano a Francia, que en Francia lo mejoraron. En el siglo XIX surgen los clubes, los circoli, que para organizar las fiestas, y habíamos visto que uno de los primeros organizadores de eventos fue Hipólito Cavalcanti. Tenemos
El menú italiano original es bastante parecido al francés, tiene un aperitivo, un antipasto, que es lo que va antes de la pasta, que la pasta suele ser el primer plato o primo piatto, el segundo piatto o plato principal suele tener carnes o pescado, puede ser. Después el contorno, son las guarniciones, y el dulce, fruta y café, que es con que se cierra. Y después, tradicionalmente, entre el plato principal, o sea, el segundo piatto, y el dulce o el postre, se servían tablas de quesos. La pasta al huevo es la pasta casera, la pasta hecha en casa, que es la pasta fresca, ¿no? Naturalmente, la mayoría de las pastas rellenas son pastas frescas. Las pastas no rellenas, o sea, las pastas no rellenas son pasta seca en general. Si hay pasta no rellena, también fresca, pero la pasta rellena siempre es fresca. Después tenemos la polenta. Una de las primeras formas de consumo de los cereales es la polenta, lo que conocemos como gachas. Originalmente se elaboraba con cereales panificables, no panificables, está con legumbres, y con la llegada del maíz en el 1500, 1600, por ahí, pasó a hacerse a base de maíz la polenta, y hoy día, por antonomasia, la polenta para nosotros la tenemos asociada con el maíz. Después tenemos personajes: Leonardo da Vinci, que promueve el uso de la servilleta, el prensajo, restaurantes con platos grandes y porciones chicas fueron todos un fiasco. Según dice la tradición, Marco Polo es el que trajo de Oriente las pastas y la forma de hacer helado con hielo seco, no con manchones, en los manchones de nieve que teníamos, o en épocas frías, que tenían en las distintas zonas de Italia. Rossini fue el que tenía platos preparados con trufas, foie gras y salsa de migras. El vinagre balsámico es originario de la ciudad de Módena. Es un vinagre que se hace el proceso de vinificación con las uvas Trebbiano o Lambrusco, y sale un mosto avinagrado. A ese mosto avinagrado se le hace una cocción y una reducción, y después de 12 años de maduración en 5 maderas distintas, ya puede salir al mercado. Es uno de los productos, si no el más, sino el que más, de los más falsificados, imitados del mundo. Los ñoquis, ahí recuerden que había dos versiones de por qué se hacen el 29, una de la de San Pantaleón y otra porque es fin de mes. Ñoco, recuerden que quiere decir bola de masa. Tradicionalmente se hacían de huevo y harina los ñoquis, hasta la llegada de la papa en el 1600, en el siglo XVII, la llegada de la papa, y permitió que se puedan hacer ñoquis con papas. Vuelvo a decir, antes de la llegada de la papa se hacían ñoquis solamente con huevo y harina, o leche, huevo y harina, pero no con papa, naturalmente. El carpaccio es carne cruda cortada en feta, sazonada con limón, y una salsa a base de salsa inglesa y mayonesa. Entonces, tenemos que es un plato inventado, vuelvo a decir, en el Véneto, ¿no? Después habíamos visto las otras cosas, que bueno, estamos haciendo un resumen rápido. Después tenemos Francia, que es el hexágono, que tiene las distintas regiones. La cocina de restaurante en Francia no es tanto regional, sino es más del cocinero o de autor, ¿no? Los restaurantes que tienen pretensiones, en general, son restaurantes que no hacen comida regional. Las fondas o los restaurantes que no tienen pretensiones sí hacen comida regional. Entonces, nos vamos a encontrar que la comida de restaurante es de una forma, y la cocina regional local es de otra forma. Como en todas partes del mundo, las cocinas regionales dependen de la geografía del país, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir comida gastronómica? Nosotros en la Argentina llamaríamos comida gourmet. Comer y beber en Francia incluye al vino. Cuando hablamos de comer en Francia, para los franceses incluye el vino. Para nosotros, cuando hablamos de comer, hablamos de lo que está en el plato. Para los franceses, comer es lo que está en el plato y lo que está en la copa, las dos cosas juntas. Es parte indisoluble de la cultura francesa el comer y beber. Los pasos de la comida francesa son la entrada, el plato principal, el queso y el postre.
Para los franceses comer es distensión, conversación y disfrute. A Francia se le debe la estandarización y la difusión de las técnicas de cocina. Ustedes en la escuela lo que aprenden con los profesores de cocina son las técnicas francesas. Tenemos en Francia 3 productos estrella: el vino, el pan baguette y el queso. Empezamos por el vino y las bebidas alcohólicas. Tiene muy buenas tierras para el cultivo de la vid. La cuna del vino en Francia es la Provenza, que es por donde entró el vino. También es la cuna del aceite de oliva, porque ahí fue donde se instalaron los griegos, que fueron los que llevaron a lo que hoy día Francia el vino y el olivo. Cuando los romanos invaden la Galia, o sea, lo que actualmente es Francia, se encuentran con que los vinos eran mejores. En el siglo I después de Cristo manda el emperador, el emperador romano, manda a destruir las vides. En el siglo I empieza a usarse el tonel de madera para guardar los vinos y madurarlos. Después, en el siglo III volvieron a poder producir, ya la prohibición de producir vinos desapareció, entonces volvieron a producir vinos. En el siglo XIX, o sea, en el 1800, al fines del 1800, una peste llamada filoxera destruyó la mayoría de los viñedos. Hacia 1940 se había más o menos recuperado la producción. Cada vino tiene su botella y cada vino tiene su copa. Algo que se me escapaba decir en los vinos es que los vinos, acuérdense que tenemos los vinos genéricos, que son que tienen más de una cepa, vinos genéricos o de corte o comercialmente que lo conocen como blends, y después los vinos varietales, que son una sola cepa. El que un vino sea genérico, de corte o blend no quiere decir ni que sea bueno ni que sea malo. Naturalmente los vinos baratos son todos de corte, pero los vinos de corte pueden ser vinos buenísimos y carísimos también. El champán es un vino de corte, que lo tenemos asociado a la alegría, al festejo, a la felicidad. Se usa para festejar los casamientos, los bautismos, las comuniones, fin de año, Navidad. Todo tipo de eventos se celebra con un champán. Un champán, naturalmente el original, el que dice champagne, en la etiqueta, ese tiene que haber sido elaborado sí o sí en la región de Champaña. Habíamos visto que en la Argentina se producía champán con la etiqueta que decía champán hasta la cosa de, no sé, 20, 25 años, 30 años más o menos, porque durante muchos años, fundamentalmente después de las guerras mundiales, que los alemanes habían destruido buena parte de los viñedos de la Champaña, se producía vino espumante. O sea, el champán se producía en la Argentina y en otros lugares, fundamentalmente en la Argentina. Entonces, por eso, como una forma de agradecimiento, los franceses permitieron que durante mucho tiempo los espumantes argentinos tengan el nombre de champán. Hoy día ya le vimos en clase que prácticamente no tienen nunca en la etiqueta una mención que diga si es espumante, si es champán, nada. Generalmente no dicen nada. Algunos dicen que es espumante, sí dicen que es brut, de mi sec, extra brut, lo que fuere, pero no dicen que es un vino espumante, ni que es champán, ni nada. En el habla cotidiana, naturalmente, a los espumantes nosotros los llamamos champán, en el habla cotidiana. Después hay 2 métodos de elaboración: el método Charmot, perdón, que es el que más rápidamente sale al mercado, y el método tradicional o champenoise, que es el que tarda entre 6 meses y 1 año en salir al mercado. El champán se elabora con tres uvas, que son 2 uvas tintas vinificadas en blanco, que son la Pinot Noir y la Pinot Meunier, que se vinifican en blanco. Y la uva Chardonnay es una uva blanca, que naturalmente se vinifica en blanco. Después tenemos un destilado llamado cognac, que el cognac es un destilado que tiene una doble destilación. Es naturalmente de la región de Cognac. En el habla cotidiana a los brandy se los llama cognac, pero para que se llame cognac, o que la etiqueta puede decir cognac, tiene que haber sido elaborado en la región de Cognac. Vuelvo a decir, un brandy de doble destilación. Tendría que haber explicado que era un brandy antes. El brandy es un invento holandés, que es cualquier vino destilado. Si nosotros tenemos un vino, lo destilamos y automáticamente lo convertimos en un brandy. Tenemos el cognac, que es un brandy, o sea, un destilado que se destila 2 veces. Después, Burdeos es la capital mundial del vino. Habíamos visto que anualmente, cada 2 años se lleva a cabo Vinexpo, que es la
la feria más importante de vinos y bebidas espirituosas a nivel mundial. Se lleva a cabo, perdón, en Burdeos todos los años impares, o sea, cada 2 años en los años impares. Después otras bebidas y otros destilados, tenemos el Armagnac, que es un destilado, el Benedictine, que es un licor, el Izarra, el Cointreau, el Calvados, que habíamos visto que era el destilado de la sidra. Recuerden que los celtas, que son los que estuvieron en el norte de Francia, llevaban varias cosas. Las dos principales eran la cebada y la manzana. Entonces, donde estuvieron los celtas, seguramente va a haber o bebidas o productos de elaboración con cebada o sidra y, en este caso, en el caso de la Normandía, el Calvados. Después tenemos el pan baguette, que tiene la particularidad que pesa 1/4 kilo, o sea, 250 gramos, tiene que medir 65 centímetros y más o menos 3 o 4 de alto y 5 y 6 de ancho. Tiene que tener cáscara crujiente y dorada y la miga blanca y esponjosa, con algunos cortes en diagonal, que habitualmente suelen ser 7, pero pueden ser un poquito más, un poquito menos, da lo mismo. Después tenemos que se producen anualmente 10.000 millones de unidades, el consumo promedio de pan por día es de 130 gramos por habitante por año. Hay distintas versiones sobre el origen, vimos las distintas versiones. Es uno de los símbolos de la gastronomía francesa, tiene su cuna en París. Es, para los que vivimos fuera de Francia, el sinónimo del pan, del pan para los franceses. Hay otros panes en Francia. En algunos países a la baguette se le llama pan francés, en la Argentina, o al menos en Buenos Aires, no se llama pan francés a la baguette, el pan francés es otra cosa, ya lo vimos en clase. Después hay otros panes como el ficelle, el flûte, el corona, el bastardo o el pequeño pan, que bueno, el ficelle, el fideo, más o menos mide lo mismo que la baguette, pero pesa la mitad, entonces necesariamente es mucho más fino. Boulanger quiere decir panadero, no sé si vieron en cocina las papas boulanger o papas panaderas. Bueno, boulanger viene de boule, que son los bollos con los cuales se amasa el pan. El pan se llama pan en francés, se dice pan, que no tiene relación con el nombre boulanger o boulangerie, que es panadería, o boulanger, que es panadero. A partir del siglo XIV, de Luis XIV, perdón, en el siglo XVIII, o sea, en el 1700, se empezó a hacer mayormente el pan con harina blanca. Después tenemos el queso, que es el otro producto. Tradicionalmente, se dice, lo digo 80 veces, se dice que se elaboran en Francia 365 quesos distintos. En realidad, se elaboran muchísimos más, se elaboran cerca de 1.200 quesos, de los cuales hay 55 que tienen algún tipo de protección, o sea, denominación de origen protegido, denominación de origen controlado, indicación geográfica protegida, algún tipo de protección tienen. Bueno, no nos interesa saber cuáles tienen cada uno, pero bueno, más o menos para que tengan ideas que de los 1.200 hay 55 que tienen algún tipo de protección. Hay 7 clasificaciones para los quesos vacunos y los quesos pecorinos, de oveja. Y después los quesos de cabra son quesos de cabra, no importa si son crudos, cocidos, lo que fuere, el tamaño, el peso, eso no importa. El queso de cabra es queso de cabra. Entonces tenemos los quesos frescos, los quesos blandos de corteza florida como el camembert o el queso brie, los quesos de corteza lavada como el Munster o el reblochon. Después tenemos los quesos de pasta persilada, o sea, el moho azul. Persilado viene de persil, que persil es el perejil, que es como si tuviesen manchitas de perejil adentro. Naturalmente el queso azul por excelencia para todo el mundo es el Roquefort, pero hay varios, el Blé d'Auvergne es otro. Después tenemos quesos duros prensados con masa cocida como el Edam o el Gouda. Después quesos duros prensados de masa 5-0, masa cruda como el Emmental o el Gruyère. El queso fundido, ¿no? Como los tipo queso crema Gruyère, que son quesos fundidos. Y volvemos a decir, los quesos de cabra son quesos de cabra, ¿no? Tenemos el queso charolais, el queso feta, bueno, hay muchísimos más, ¿no? Si tenemos 1.200 quesos, naturalmente de cada variedad hay varios. El queso azul Roquefort es elaborado con leche cruda de pecorina, leche de oveja. Tiene protección, es el primero que tuvo denominación de origen. Francia es el segundo consumidor per cápita de
de queso, tiene un consumo de 24 kilos anuales de queso. Grecia es el primer consumidor mundial de quesos, o sea, queso, Grecia y Francia encabezan el ranking de consumo per cápita. Volvemos a decir, se sirve entre el plato principal y el postre, y se sirve un recorte por persona por variedad de queso. Tenemos las hierbas de Provenza, lo dijimos 80 veces, no es ajo y perejil. Las hierbas de Provenza no es ajo y perejil. Tenemos que en las hierbas de Provenza nunca faltan el tomillo y el romero, y después puede haber laurel, lavanda, estragón, mejorana, romero, salvia, pero nunca faltan el tomillo y el romero. Así, el tomillo es el rey de las hierbas de Provenza. Después tenemos la mostaza, que es una planta del orden de las crucíferas, como el rábano. Hay 3 tipos de mostazas: blanca, negra y gris. La mostaza de Dijon es la más famosa a nivel mundial de las mostazas francesas. Es una mostaza fuerte y picante, se hace con mostaza negra, agua, vinagre, sal y ácido cítrico. Naturalmente, la mostaza de Dijon es originaria de la ciudad de Dijon. El croissant es originaria de Viena, tiene forma de media luna porque nació en Viena como una burla a los turcos, que el símbolo del Islam, así como para los cristianos, es la cruz. Para los musulmanes el símbolo es la media luna. Entonces, cuando los turcos quisieron llegar a Viena, los panaderos alertaron a las autoridades porque escucharon ruidos raros, y bueno, ahí las autoridades pudieron repeler la agresión turca, y a partir de ahí los turcos ya no avanzaron más sobre Europa. Entonces los panaderos de vieneses empezaron a hacer una vinoiserie con forma de media luna, y por eso se llama croissant, que croissant quiere decir media luna, en cuarto creciente. La llevó un panadero austríaco llamado Augusto Sang a París, ¿no? La cuna del croissant en Francia es París, ¿no? Y hoy día nosotros acá en Argentina usamos la palabra croissant para o las medialunas grandes que por ahí se rellenan, o para una preparación distinta de la medialuna en general. Después, ¿qué es la guía Michelin? La guía roja Michelin es la que otorga las estrellas. Había nacido en Francia de la mano de la empresa Michelin, que les daba le daba a sus clientes la guía, donde les decía dónde había mecánicos, gomerías, hospitales, farmacias, restaurantes, hoteles, y bueno, y varias cosas más para los que pudiesen viajar. Y en los años 30 empezó a calificar los restaurantes con 1, 2 o 3 estrellas. Tenemos que el restaurante de 1 estrella es muy bueno en su categoría por la ubicación, por el lugar y por la comida. Vamos a hacer una clasificación, una explicación, mejor dicho, reducida, pero para que se hagan una idea. 2 estrellas es de cocina de primera clase y vale la pena desviarse del camino para ir a ese restaurante, y 3 estrellas es una cocina de excepción que vale la pena hacer el viaje solo con la intención de conocer ese restaurante. En la Argentina, hasta ahora no tenemos guía Michelin. Parece ser, por lo que las informaciones que salieron hace un mes o 1 o 2 meses, este año van a editar la primera guía roja de la Argentina. En Sudamérica, hasta ahora, las únicas ciudades que tienen guía Michelin son San Pablo y Río de Janeiro. La guía Michelin, hay algunos lugares donde es de algunas ciudades, como es en Estados Unidos, que hay 4 o 5 ciudades, o puede ser de todo el país, como es en Europa, que habla de todo el país. Después, cocina clásica y nouvelle cuisine. Cocina clásica es la que se enseña en The Wet Trainers, ¿no? Que nació a finales del siglo XIX, nació en los grandes hoteles. Los principales referentes son Carême, Escoffier, Montagnier y Ritz, manteniendo algunos de los principios de Carême. Estos últimos simplificaron las guarniciones, reorganizar las cocinas y los servicios de mesa. Los platos están organizados en un menú. Antiguamente se servían todos los platos juntos y cada uno se iba sirviendo. La salsera pasó a ser el centro del menú, tenía muchos productos de lujo, nació en los grandes hoteles. Por ejemplo, no tenía pescados azules. Después la Nouvelle Cuisine nació a fines de los 60 y principios de los 70 como una rebelión hacia la cocina clásica.
los principales referentes fueron los discípulos de Poin, que fueron Paul Bocuse, los hermanos Trois-Gros, Michel Guérard, bueno, algunos más, y tenían, recuerden, 10 mandamientos, pero tuvo 4 principios que lograron trascender la Nouvelle Cuisine, que hoy día, por ejemplo, la cocina que ustedes aprenden en la escuela, los tienen, que son productos frescos y de calidad, los tiempos de cocción deben ser cortos y precisos, las salsas deben ser livianas y la estética y la dietética tienen que estar presentes. O sea que los platos tienen que ser bonitos en la presentación y además tienen que tener en cuenta la dietética al momento de elaborarse. Personajes, fundamentalmente tenemos, nos interesan 4 o 5, como Paul Bocuse, que es el emperador de la cocina en el siglo XX en Francia, fue el inventor del concurso Paul Bocuse, Bocuse d'Or, que es poco menos que el campeonato mundial de cocina. Tenés Fernand Poin, que fue el primero que empezó a servir, a sacar los platos servidos ya desde la cocina, porque en la cocina clásica habíamos visto que iba el maître con un gueridón, con las cosas para terminar de preparar los platos en la mesa, y que la salsera era el centro de la cocina. Después, Escoffier, que fue el rey de reyes, el rey de cocineros y cocinero de los reyes, trabajó en muchas de las casas reales de Francia, trabajó en el Hotel Ritz de París y en el Savoy de Londres, fue el que organizó las cocinas actuales, las brigadas de cocina. Carême, que fue quien puso a disposición de la diplomacia la cocina. Y después, bueno, tenemos Kurnowski, que tiene una frase que dice: la cocina es cocina cuando las cosas tienen el gusto de lo que son. Después regiones, tenemos Alsacia y Lorena, vimos que tenía influencia germánica, platos como el Flammekuche, la quiche Lorraine, o sea, platos donde vamos a ver el uso de la panceta, panes especiados, vamos a ver también el uso de chucrut en muchas cosas, la Provenza, Auvernia y Ródano. Alpes, que son el sur de Francia, limitan con Suiza y con Italia, entonces vamos a encontrar el uso del aceite de oliva. La Provenza es la cuna del aceite de oliva, es la cuna del vino en Francia, también la Provenza. El uso de anchoas, vieron la ensalada niçoise en cocina, que tiene anchoas, tiene alcaparras. Tenemos el consumo de polentas. Esta zona fue parte de Italia hasta 1860, por lo tanto, algunas cosas son coincidentes con la gastronomía del norte de Italia. Tenemos el uso de alcaparras, el uso de frutas. Tenemos en Auvernia y Ródano Alpes, que es limítrofe con Suiza, el uso de la raclette. Naturalmente, todas las regiones de Francia tienen algún queso distinto. Aquitania es el sudeste de Francia, donde está Burdeos, que es la capital mundial del vino. Tenemos que Aquitania tiene una parte que es Iparralde, que es el País Vasco francés. Por lo tanto, vamos a encontrar algunas preparaciones como el pulpo a la vasca, o el pulpo vasco, el pollo a la vasca, los vinos de Burdeos, que también son importantes. Después tenemos también el Armagnac. Después Borgoña, isla de Francia y centro, es la cuna del pan baguette en Francia, los champiñones de París, la mostaza de Dijon, los macarons, la galette de papas, los vinos de Borgoña también son muy afamados. Es la cuna del croissant en Francia. Nos quedan 5 minutos, no sé si llegamos a ver España, así que bueno, hagamos lo siguiente. Cortamos acá y en 5 minutos largamos, terminamos España, y si alguno tiene alguna duda para hacerme, en 5 minutos, o sea, son, según mi computadora, 19:50, 19:55, largamos de vuelta, y si tienen alguna duda, me la plantean en el momento. Así que bueno, terminamos ahora 5 minutos y volvemos en 5 minutos.